El ser humano vive atrapado en una constante persecución del mañana, proyectando sus deseos, temores y ambiciones en un tiempo que aún no ha llegado. Se le ha condicionado a creer que la vida verdadera, la realización, el gozo auténtico, se encuentran siempre en el futuro, nunca en el instante presente. Sin embargo, lo único que verdaderamente existe es este momento. No el que vendrá ni el que pasó, sino este preciso ahora que se despliega como una flor. Silenciosamente, sin promesas ni recuerdos. La mente, con su incesante actividad, busca seguridad en lo conocido. Crea imágenes de lo que fue y de lo que podría ser, ignorando lo que está ocurriendo justo frente a sus ojos. Esta huida del presente es la raíz del conflicto, del sufrimiento y de la fragmentación. Porque cuando uno se resiste a lo que es, está generando una división entre el observador y lo observado, entre lo que desea y lo que realmente acontece. Estar verdaderamente en el presente no significa aferrarse al instante como si fuera una posesión valiosa. Es más bien un estado de atención pura en el que no hay centro, ni ego, ni experiencia acumulada. En ese espacio mental sin tiempo, la conciencia observa sin intervenir, sin juzgar, sin interpretar. Esa observación es acción en sí misma, una acción que no surge del pensamiento ni de la voluntad, sino de la comprensión directa. El ahora no es una idea filosófica, ni un ideal a alcanzar. Es lo único que está vivo. Todo lo demás pertenece al reino de las sombras, a las proyecciones mentales que nos separan de la plenitud del ser. Si uno se sienta en silencio y escucha sin esfuerzo, sin expectativas, puede descubrir la belleza que hay en lo simple, en lo que no requiere ser nombrado. Allí, en ese silencio, habita lo eterno. El presente es negado constantemente por una mente que teme quedarse sin referencias. Nos aferramos a los recuerdos porque nos otorgan una identidad. Nos lanzamos hacia el futuro porque nos da esperanza. Pero mientras nos movemos entre estos dos extremos, dejamos de vivir. Vivimos en la ilusión del tiempo psicológico, ese tiempo que no es cronológico, sino creado por el pensamiento. Solo cuando comprendemos la naturaleza ilusoria de ese tiempo, podemos liberarnos de él. Y en esa libertad surge algo nuevo, una cualidad de conciencia que no pertenece al yo, que no puede ser medida ni reproducida. Esa conciencia es profundamente creativa, no en el sentido artístico, sino en el sentido de estar totalmente viva, vibrante, conectada con todo lo que existe. La importancia del presente no puede ser enseñada ni aprendida como una técnica. Solo puede ser descubierta por uno mismo a través de la observación profunda y silenciosa. No hay camino hacia ello, porque cualquier camino implica tiempo, y lo sagrado está más allá del tiempo. Cuando uno deja de buscar, de luchar, de convertirse, entonces ocurre el milagro. La mente se aquieta y el presente se revela en toda su intensidad. Es en esa intensidad donde nace la verdadera compasión. No una compasión sentimental o moral, sino una que brota del entendimiento profundo de que no hay separación entre uno mismo y el otro. Esta comprensión no puede ser forzada. Aparece cuando el yo, con sus deseos y miedos, se disuelve en la luz de la atención plena. El presente no es un refugio ni un escape. Es una llama que consume todo lo falso. Es ahí donde la verdad puede ser vista sin distorsión. Todo intento por capturarlo lo mata, porque el presente es movimiento, es vida en su estado puro. Solo una mente libre de cargas puede moverse con él, sin conflicto, sin oposición. Y es en ese movimiento sin esfuerzo donde el ser humano encuentra por fin aquello que tanto ha buscado fuera: la paz, la claridad, el amor. No como ideales, sino como realidades vivas que emergen naturalmente cuando cesa la lucha interior. El presente no necesita ser defendido, solo vivido.
Muchos creen que vivir en el presente es simplemente disfrutar el momento, sumergirse en sensaciones placenteras y evitar lo desagradable. Pero eso no es estar presente, es perseguir el placer bajo una nueva máscara. La verdadera presencia no escoge, no dice esto sí, esto no. Observa todo sin distorsión, incluso aquello que es incómodo, doloroso, oscuro. En esa apertura total se manifiesta una forma de inteligencia que no proviene del pensamiento, sino de la comprensión profunda de lo que es. El pensamiento, por su naturaleza, siempre llega tarde. Reflexiona sobre lo que ya fue, proyecta lo que podría ser. Nunca está completamente aquí. Por eso, cuando dependemos del pensamiento para vivir, nos movemos en un mundo de fragmentos. El presente no puede ser pensado, solo vivido. Y vivirlo significa no interponer nada entre nosotros y lo que ocurre. Ni ideas, ni recuerdos, ni juicios. Estar presentes no requiere esfuerzo. De hecho, el esfuerzo es una forma de distracción. La atención surge naturalmente cuando uno se interesa profundamente en lo que sucede. Cuando uno observa sin desear cambiar lo observado. Sin comparar, sin interpretar, entonces la mente se vuelve como un espejo limpio, sin distorsiones. Esa claridad no pertenece al yo, o no puede ser poseída ni cultivada. En esa claridad, uno empieza a ver que el yo no es más que una colección de recuerdos, hábitos, palabras. Un proceso en movimiento, no una entidad sólida. Y al ver esto, sin intentar modificarlo, sin huir, ocurre algo extraordinario. El yo pierde su peso. La mente ya no está centrada en sí misma, y en ese espacio nuevo, sin centro, surge una percepción completamente distinta. El presente, al ser comprendido, revela su naturaleza sagrada. No porque contenga algo místico, sino porque está libre de la carga del tiempo. En él no hay pasado que arrastre culpas, ni futuro que alimente temores. Hay solo vida fluyendo, sin interferencias. Esa libertad es lo que permite amar verdaderamente, sin apego ni dependencia, sin necesidad de ser alguien para otro. La mayoría de nuestras relaciones están condicionadas por el tiempo. Queremos que nos recuerden, que nos necesiten, que nos aseguren un mañana. Pero amar desde el presente es no pedir nada, es ver al otro tal como es, no como uno desea que sea. Ese amor no se deteriora, porque no está basado en la imagen ni en la memoria. Es fresco, nuevo en cada instante. Cuando uno vive así, sin tiempo psicológico, descubre que el silencio ya no es un vacío que hay que llenar, sino una fuente de energía. En ese silencio no hay pensamiento, pero hay una atención despierta, plena. Y esa atención no es rígida, se mueve con la vida, con sus ritmos y cambios. Desde ese estado uno puede actuar sin conflicto, sin contradicción. La mente que comprende el presente no se vuelve pasiva. Al contrario, está viva, sensible, intensamente despierta. No se refugia en ideas ni repite patrones. Responde a cada situación desde la totalidad, no desde fragmentos del pasado. Esa acción es justa, no porque siga una norma, sino porque nace del entendimiento profundo de lo que es. Así, el presente no es un punto fijo, sino un movimiento continuo. Y vivir en ese movimiento es morir a cada instante, a lo viejo, a lo conocido, a lo condicionado. Morir sin miedo, porque uno ve que en esa muerte hay renovación, hay creación. Y solo una mente nueva puede ver lo nuevo, lo desconocido, lo sagrado. Solo cuando dejamos de correr tras el tiempo, comenzamos a vivir. Y esa vida no se puede describir, no se puede atrapar. Solo puede ser vivida por una mente libre. Una mente que ha comprendido que no hay otro lugar donde estar, ni otro momento para ser, que este. El ser humano ha sido condicionado durante siglos para escapar de la hora. Desde que nace, se le enseña que debe convertirse en algo, lograr algo, alcanzar un ideal.
Esta búsqueda constante, aunque se revista de nobleza o espiritualidad, es una forma más de huida. Se corre tras una imagen proyectada por el pensamiento, y en esa carrera se pierde lo esencial. La vida que ocurre en este preciso instante, sin adornos ni pretensiones. El presente no necesita ser mejorado, porque no está sujeto a comparación. Solo el pensamiento compara, mide, evalúa. Pero el ahora es completo por sí mismo, y en esa totalidad no hay conflicto. Cuando uno empieza a ver esto con claridad, sin palabras, sin análisis, ocurre una transformación. No es una transformación impuesta por la voluntad, sino un cambio natural que surge al ver lo falso como falso y lo verdadero como evidente. Vivir plenamente el presente es un acto de revolución interior. Significa abandonar toda forma de autoridad psicológica, todo modelo, toda creencia. Implica ver que la verdad no está afuera, ni en los libros, ni en los gurús, sino en la observación directa de uno mismo y del mundo. Esa observación solo es posible cuando la mente está silenciosa, no reprimida, sino libre de interferencias. La mayoría teme ese silencio porque han llenado su vida de ruido para no enfrentarse con lo que hay dentro. Pero el silencio no es vacío ni ausencia, es espacio. Espacio donde todo puede ser visto tal como es. En ese ver no hay juicio, solo comprensión. Y esa comprensión no requiere del pasado. Brota de la atención total, de una mente que ha dejado de fragmentar. Cuando no hay división entre observador y observado, el presente se manifiesta con una intensidad que no puede ser sostenida por una mente ocupada. Solo la mente libre puede abrazar esa intensidad sin ser destruida por ella. Y en ese abrazo se revela una dimensión de la existencia que va más allá de toda experiencia, porque no está ligada al tiempo. El tiempo psicológico es un invento del pensamiento. Lo usamos para recordar, planificar, construir una identidad, pero también lo usamos para postergar el vivir, para negar lo que somos. Mañana seré mejor. Algún día encontraré la verdad. Todas esas frases son evasiones. La transformación solo puede ocurrir ahora, porque solo ahora existe la vida. El presente es también el lugar donde habita el sufrimiento. No porque el momento en sí cause dolor, sino porque traemos a la hora el peso del pasado. El dolor psicológico es memoria. No es el hecho en sí lo que duele, sino lo que pensamos sobre él, lo que proyectamos. Al ver esto sin escapatoria, sin resistencia, el sufrimiento empieza a disolverse por sí solo. En ese estado de presencia no hay lugar para la culpa ni el orgullo. Ambos son formas del yo que se alimentan del tiempo. La culpa pertenece a lo que fue, el orgullo a una imagen construida. En el presente no hay espacio para esos fragmentos. Solo hay claridad, una claridad que no es fría ni distante, sino profundamente humana, sensible a cada matiz de la existencia. La mente que habita el presente no teme a la muerte, porque ha muerto ya todo lo innecesario, a lo que divide, a lo que causa conflicto. Morir cada instante a lo conocido es vivir sin miedo. Y solo quien ha comprendido el morir puede amar sin ataduras, porque el amor no es continuidad, no es acumulación. Es la llama viva de la atención que no espera nada a cambio. Así, el presente se convierte en una puerta. No una puerta hacia algo, sino una puerta que se abre a sí misma. Nada hay que buscar más allá, nada que alcanzar. Cuando esta verdad es vista, no hay esfuerzo por cambiar. Uno simplemente es. Y en ese ser sin esfuerzo, sin deseo, está todo el misterio de la vida. Cuando la mente ya no se aferra a una dirección, cuando no busca alcanzar un estado deseado, es entonces cuando el presente puede ser percibido en su profundidad total. Hasta ese momento, lo que llamamos vivir el presente es una mera reacción, una idea fabricada, una repetición más del pasado bajo otro nombre. Solo cuando el deseo cesa, cuando la voluntad deja de imponer su patrón,
El ahora revela su verdadera naturaleza. Observar sin elegir, sin preferencia, sin expectativa, es uno de los actos más difíciles para una mente acostumbrada a moverse desde el hábito. Pero es precisamente en esa observación, sin centro, donde comienza la verdadera libertad. Porque ya no hay una entidad que busca comprender, solo comprensión. Ya no hay un yo que actúe sobre el instante, solo acción nacida de la atención. En el presente no se encuentran explicaciones ni consuelo. Lo que ofrece es algo mucho más profundo. Una lucidez radical, es un espejo en el que se refleja la totalidad del ser humano sin deformación. Este ver es puro, sin interferencias, y por tanto profundamente transformador. Nada necesita cambiarse mediante el esfuerzo, porque la verdad, al ser vista, actúa por sí sola. Las palabras pueden señalar, pero no pueden capturar esa vivencia. El presente no es una sensación, no es una emoción. Tampoco es un estado de calma que deba ser preservado. Es un movimiento sin centro, sin control, donde la conciencia fluye en armonía con lo que acontece. Esa armonía no se puede producir, solo puede surgir cuando la mente deja de dividir y de resistir. La búsqueda de seguridad es el mayor obstáculo para la presencia, porque en esa búsqueda se crean estructuras mentales, creencias, rutinas que protegen, pero también aíslan. El miedo a lo desconocido lleva a construir una identidad fija, una historia personal. Pero el ahora no admite estructuras fijas. Requiere vulnerabilidad, apertura, un estado de disponibilidad total. En ese estado de presencia no hay acumulación. Cada instante nace y muere con la intensidad de lo nuevo. La mente ya no carga con lo anterior, ni anticipa lo que vendrá. Es como una llama que no deja ceniza, como el vuelo de un pájaro que no deja rastro. Solo en esa libertad puede florecer lo desconocido, aquello que ninguna palabra puede nombrar. La importancia del presente no radica en que sea agradable, sino en que es real. Todo lo demás es ilusión. La mente puede inventar 1000 historias, pero la vida solo se manifiesta ahora. Ver esto con el corazón, no solo con el intelecto, es romper con el hábito de vivir en lo irreal. Y romper con ese hábito es comenzar a vivir de verdad. Ningún sistema, ninguna técnica puede llevarnos a ese estado, porque toda técnica implica tiempo, repetición, expectativa. Y lo eterno, lo sagrado, no puede encontrarse en lo que es producto del tiempo. Solo el cese de todo esfuerzo interno, de toda proyección, permite el surgimiento de esa otra cualidad de ser, una que no pertenece al yo. Cuando uno permanece en ese ahora sin resistencia, comienza a sentir una conexión con todo lo que existe. No una conexión sentimental, sino una unidad profunda donde no hay fronteras entre uno mismo y lo demás. El observador se disuelve y solo queda el observar. En ese observar hay amor, hay compasión, hay belleza. Y esa belleza no es algo que pueda ser contenido o descrito. Es la belleza de una hoja que cae, de una mirada sin palabras, de un momento en que todo está en su sitio, no porque se haya planeado así, sino porque así es. El presente no necesita ser explicado, solo vivido. Y al vivirlo plenamente, el misterio de la existencia se revela sin necesidad de ser buscado. En el flujo constante de la existencia, el presente es lo único que no puede ser negado. Todo lo demás es construcción mental, sombras proyectadas por la memoria o el deseo. Vivir desde el presente es, por tanto, dejar de vivir en la sombra. No se trata de un acto de voluntad, ni de un ejercicio impuesto por la disciplina, sino de una comprensión que brota cuando uno observa sin interferencias. El pensamiento está siempre intentando capturar el ahora, convertirlo en una experiencia, en un recuerdo, en una historia. Pero el presente no puede ser poseído. Todo intento por atraparlo lo transforma en pasado. Solo cuando la mente deja de manipular lo que vive,
puede estar realmente en lo que ocurre. Esa presencia no es una práctica, es una rendición sin esfuerzo. Muchos han convertido la idea del presente en un objetivo más. Debo estar presente, repiten como un mantra. Pero esa urgencia por lograrlo viene del mismo impulso que crea el conflicto. En realidad, no se puede llegar a la hora. Se está o no se está. Y estar implica total atención, una atención que no se mide ni se juzga, que no tiene metas. En esa atención total, la separación entre el observador y lo observado desaparece. Uno ya no ve desde una identidad construida, sino desde un estado de apertura. Esa apertura no es pasividad, sino sensibilidad sin barreras. Cuando la mente se encuentra en ese estado, cada cosa, por insignificante que parezca, revela su profundidad, su belleza, su verdad. No hay jerarquía en lo que se presenta, una nube, una conversación, un gesto silencioso. Todo tiene la misma cualidad de ser cuando no es filtrado por la memoria o la proyección. En ese mirar sin filtros se encuentra una libertad que no tiene opuesto. Una libertad que no es de algo, sino una cualidad natural de una mente sin carga. El presente no exige que cambiemos, ni que seamos mejores. No pide nada, solo nos muestra lo que es, y en ese mostrarse, si se le permite, transforma. Pero no porque nosotros lo decidamos, sino porque el ver es el cambio. No hay un después, no hay un proceso. Solo comprensión directa, sin mediación del tiempo. Esta comprensión no es intelectual. No se trata de acumular ideas sobre el ahora, ni de repetir frases hermosas. Se trata de ver cómo vivimos realmente, cómo evitamos el presente al pensar compulsivamente, al identificarnos con nuestras emociones, al buscar aprobación o evitar el rechazo. Al darnos cuenta de esto sin condena, el patrón empieza a disolverse. El tiempo psicológico, ese constante movimiento entre el yo fui y el yo seré, se revela entonces como una ilusión sostenida por el pensamiento. No es que debamos rechazarlo, sino simplemente verlo tal como es. Y al verlo, deja de tener poder sobre nosotros. Lo que queda es el tiempo real, el latido del instante, el pulso de la vida tal como ocurre. Ese instante no tiene nombre, ni historia, ni intención. Es fresco, nuevo, sin peso. En él no hay lugar para la repetición, porque todo es descubrimiento, y esa cualidad de lo nuevo no puede cultivarse. Solo aparece cuando la mente está vacía, no de forma forzada, sino como resultado natural de estar atenta sin esfuerzo. En el ahora, la vida se revela sin necesidad de interpretación. Ya no hay necesidad de buscar sentido, porque el sentido está en el vivir mismo, en la relación directa con todo lo que es. La mente que habita este estado no se aísla, al contrario, se conecta profundamente con los demás. No desde la palabra o la idea, sino desde el ser compartido, desde el silencio común.